Buenas noches con todos, bienvenidos. En esta ocasión tenemos a una ponente que es la doctora Grisel González, que nos va a hablar sobre neuritis óptica en niños. La doctora Grisel González se formó en la Fundación Conde Valenciana e hizo oftalmología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México y neurooftalmología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco de la Ciudad de México. También ha tenido estudios sobre movimientos oculares en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore. Doctora Grisel, puede compartir su pantalla. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Un momento, ¿eh? Claro. Bueno, antes que nada, agradecerle a la doctora Patricia Rosas por la invitación. Es un gusto poder compartirles temas como los de la neuritis óptica en niños. Ahorita estoy en compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya se vea, por favor. Estoy en eso. ¿Se ve ahora? ¿Ya se nota? ¿Se nota? Excelente. Bueno, pues nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y es un gusto compartirles este tema. Este tema es muy interesante, la verdad es que es muy, muy, muy vasto. Ahorita les voy a compartir algunos de los cambios que han ocurrido y los avances que han existido en el tema y en las nomenclaturas sobre todo. Y esto ha traducido o ha sido en parte a la tarea de vernos en la dificultad de llegar a un diagnóstico más preciso. Pero esto es lo bonito del tema y les voy a platicar en qué, bueno, hicimos para empezar, esto es lo que encuentran al día de hoy en la literatura de PubMed respecto a neuritis óptica en general y encontramos realmente sin lenguaje mesh más o menos 8,390 artículos que existen para todos en la literatura y es realmente pues muy extenso. Y también si lo encontramos ya en lenguaje ya mesh, que es mucho más fino, encontramos hasta 8,592, por lo que hace muy vasto el conocimiento. Realmente, haciendo una búsqueda ya en un metabuscador, encontramos artículos desde 1870 como el primero para neuritis óptica. Este artículo es muy interesante porque es uno de los primeros que ha descrito desde la alteración del nervio óptico junto con la alteración de médula espinal. Este es el artículo y fue de Albut Clifford. Pero bueno, más adelante, estas mismas dos asociaciones las describió De Vic y una de las tesis de un alumno que fue Bernard Gault, la describió en 1894, que es lo que ahorita conocemos como neuromielitis óptica, pero antes era conocida como enfermedad de Vic, desde aquel entonces. Y bueno, este metabuscador ya colocando las palabras nada más de neuritis ópticas en pediatría, podemos ver que existen ya muy poca información, que son únicamente 44 artículos y pues ha predominado los artículos en Estados Unidos con un 43% de los mismos. Entonces, no hay tanta información como a diferencia tenemos en neuritis óptica en general. Sin embargo, el entender y el poder decir qué es lo que o cuál es el diagnóstico preciso en los pacientes pediátricos traduce a su vida de ahí en adelante. Entonces vamos a ver ciertos casos más adelante. Aquí les tengo una fotografía en donde es solamente un fondo de ojo, como podemos ver o solemos verlo, y estas se las voy a dejar
tómenle foto con la mente y más adelante vamos a platicar. Vemos del lado izquierdo una imagen y del otro lado vemos otra imagen. Entonces, más adelante lo vamos a discutir y vamos a ver ahí qué les parece. Entonces, ya quedó la imagen y vamos a ver más adelante cuál es una neuritis óptica. Que como antecedentes de la neuritis óptica, pues tenemos una incidencia de 0.2 por 100,000. Realmente aquí el dato interesante es que cambia en base a la edad del paciente y cambia su presentación siendo bilateral en los niños pequeñitos o abajo de los 10 años y siendo unilateral en niños mayores de 10 años. Eso es algo muy importante porque ya tiende a comportarse como la neuritis en los adultos. Los datos clínicos sabemos que puede presentarse como una inflamación que está por detrás del nervio óptico, que es la neuritis retrovulvar, o una inflamación ya vista por nosotros clínicamente, que es la papilitis, que es prácticamente lo más frecuentemente se observa en la neuritis óptica en pediatría, y otra de las manifestaciones que ocurren frecuentemente en la edad pediátrica es ya inflamación del nervio junto con el área macular, que es la neuroretinitis. Entonces, dentro de su etiología es muy interesante porque es muy amplia. La verdad es que tenemos varias, que la principal es la infecciosa y parainfecciosa como la más frecuente, pero existen otras que puede traducir al futuro de los pacientes y que incluso podemos tardar en hacer el diagnóstico en los pacientes, que es la neuroinflamación, y otras diversas. Vamos a dejar la neuroinflamación como tres más importantes, que son la esclerosis múltiple, la DEM o la encefalitis diseminada aguda, es encefalomielitis, y la neuromielitis óptica. Y de las infecciosas vamos a ver como principal causa las virales, que estas pues principalmente van a ocasionarle muchas veces al paciente datos de encefalitis, y también otras causas infecciosas, las bacterianas. En nuestro medio es común la tuberculosis aún, entonces puede ser una posibilidad de que se presente con estas manifestaciones. Otra es la Bartonella henselae y la Borrelia burgdorferi. Las otras que tenemos son en pediatría muy frecuentemente, las postvacunación, y también algunas que se acompañan a la uveitis. Entre ellas aquí podemos unir tanto la tuberculosis y la toxoplasmosis y la parte autoinmune en enfermedades como principalmente lupus y sarcoidosis. ¿Sí me escuchan? ¿Vamos bien? Se escucha perfectamente. Excelente. Dentro de las características típicas de la neuritis óptica pediátrica, vamos a ver, entonces, como les había comentado, que una de las presentaciones más frecuentes es la papilitis, el que sea en menores de 10 años la manifestación bilateral, el que exista datos de dolor de cabeza es un síntoma común, y puede estar acompañado a síntomas o más bien a infecciones virales, parainfecciosa, y lo que habíamos hablado a vacunación. Y es mucho menos asociada a enfermedades como la esclerosis múltiple. Entonces, bueno, de todas maneras vamos a platicar dentro de la esclerosis múltiple, que equivale más o menos de un 19 a un 42% de los pacientes que presentan en algún momento neuritis óptica. Y una de las manifestaciones que puede también observarse en esclerosis múltiple como diagnósticos es que pueden parecerse al ADEM, que es lo que les había comentado de una encefalitis diseminada como primer ataque. Y en el diagnóstico de esclerosis múltiple también es comentarles que vamos a generalmente esperar que varios ataques se cumplan en el tiempo. Entonces, esto puede ser largo e incluso puede ser difícil de cumplir los criterios diagnósticos como ocurren normalmente en los adultos, por lo que podemos demorarnos un poquito.
la verdad es que en los artículos la edad menor de presentación es más o menos de 12 años en los pacientes que ya tienen un diagnóstico de esclerosis múltiple, y incluso para todo esto ya hay criterios de la Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple, y han hecho un trabajo en conjunto para lograr algunos requisitos en cuanto a tener el primer ataque en menor edad, a menores de 18 años, para que pueda ser en pediatría, más el tipo de recaídas en tiempo y en espacio, que cumpla con los criterios de McDonald en algunas ocasiones, y también el haber tenido o haber presentado un cuadro previo de ADEM, como les había comentado, y la presencia de bandas oligoclonales. Entonces son más o menos los criterios que deben de cumplir, pero en los niños a veces no se cumplen todos en el primer cuadro. Entonces, puede ser otra de las posibilidades de neuroinflamación, la neuromielitis óptica, y les había comentado que esta enfermedad ya había sido descrita por De Vic, pero esta incluso es o puede llegar a ser parte de un espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. Sin embargo, para llegar a los criterios de neuromielitis óptica, comentarles que necesitamos tener la neuritis óptica, una mielitis aguda y dos de los tres siguientes criterios, que son lesiones espinales continuas que se extienden en 3 segmentos, es una mielitis transversa, lesiones en encéfalo que no cumplen con criterio para esclerosis múltiple, y los anticuerpos que sean positivos para antiacuaporina 4. Realmente aquí, otra de las causas de neuroinflamación, estábamos diciendo que era la encefalomielitis diseminada aguda, y tener mucho cuidado ya que puede ser un cuadro previo a una esclerosis múltiple. En general, las características clínicas son tener, como sus siglas lo dicen, es una encefalitis aunado a una mielitis, y regularmente los pacientes tienen datos clínicos de encefalopatía que pueden también acompañarse de neuritis óptica clínicamente, y bueno, por imagen tienen datos muy característicos, como es que sean sobre todo lesiones grandes de más de 1 centímetro, sobre todo pueden existir aquí en 2 lugares, en sustancia blanca y en sustancia gris, y eso lo hace diferente a la esclerosis múltiple. Pero, bueno, en este caso, el 50% de los pacientes tienen un anticuerpo, que es el anticuerpo MOG, y puede estar positivo. Entonces, solamente en la mitad de los casos. Sin embargo, este anticuerpo pues no es puramente de esta patología, porque puede estar presente en un 9% en los casos con esclerosis múltiple, o puede estar presente también en otras enfermedades como neuritis óptica recurrente. Sin embargo, pues ya nos puede hablar de esta patología. Aquí les quiero mostrar el primer caso que pude tener en el hospital. Esta niña es una niña chiquita de 3 años, 11 meses. Ella inició con 11 días previos de fiebre y dolor de cabeza. Ella había llegado a tener también muchos síntomas gastrointestinales, problemas de la marcha, problemas incluso para el habla, y ella ya había sido hospitalizada por encefalitis. Se le hizo estudios de imagen en el primer momento de la valoración, y se le hizo punción lumbar. Se llega realmente a un diagnóstico con una probable encefalitis viral o una encefalitis aséptica. El líquido cefalorraquídeo que se obtiene de primera instancia no tiene muchos datos para pensar en una infección hacia otro lado, más que esas 2 posibilidades, y ella es reingresada, recibe tratamiento en el hospital, y es reingresada, pero ahora por pérdida de la visión. Entonces, para nosotros ya es ahí cuando nos llaman y encontramos ya
que existía una dilatación una inflamación de toda la papila, un borramiento 360 grados como una neuritis clásica. Sin embargo, aquí lo que llama la atención es que haya presentado síntomas después de haber recibido a un tratamiento antiviral, que en este caso había recibido aciclovir. Sin embargo, en los primeros citoquímicos, no va a regresar en un momento, no ven realmente características mayores o para pensar en otro tipo de situaciones, por lo que lo dejan en ese diagnóstico, pese a que por sangre había salido como tal el crecimiento a los virus normal, y no fue hasta que hicieron un cultivo y le hicieron más bien una PCR para herpes que salió positivo. Entonces la paciente en nuestra revisión la encontramos así. Esto es unos videos. El primero es para más o menos como estos simples y que conozcan los niños, si pueden ver todo en la parte central, que es denominantemente el escotoma. Entonces, en el lado izquierdo, donde estamos corriendo el video, Doctora, hay una interrupción en la señal. Ok. Hay una interrupción, no se le ha entendido bien la última parte. Bueno, hola. La oímos, sí. Hola. Sí, la oímos, doctora. En este momento se le puede oír. Hace un momentito no se entendió el examen. El examen eran 2 videos, sí los llegaron a ver. El primero era mostrando un objeto que pudiera identificar la paciente. En este caso era un plátano, en donde era una fruta conocida, y esa fruta se le mostraba en la parte central del examen o del campo visual, para posteriormente evaluar si en la parte central la paciente estaba logrando ver el objeto. Es una prueba realmente muy simple, como para simular una pequeña valoración del campo visual en la cama del paciente. Y la otra que probablemente no escucharon es el objeto más grande, era una pelota, y en realidad ver si al salirse del campo central podría verla, y la niña lograba verla. Entonces son algunas pruebas como para saber qué tan perdido tenemos el campo visual en ese momento con la paciente. En realidad sabemos que ya tenemos una importante pérdida visual, y ya sabemos que tenemos también una papilitis, que clínicamente ya nos hablan del daño. Pero, sin embargo, aquí es importante ver qué tipo de daño o afección tiene la paciente, con pruebas tan simples como mostrar objetos y lograr ver si va recuperando o no este campo visual más adelante. Por ejemplo, aquí, ¿ahí me escuchó? Sí, se le oye perfecto. En esta parte sí. Por ejemplo, ya mostramos el estudio de la paciente en una resonancia magnética con una secuencia FLAIR, un corte axial, en donde vemos múltiples lesiones hiperintensas, e incluso podemos observar también una lesión a nivel de la médula espinal, que la señalamos con la flecha. Entonces, en este caso, la verdad es que es un caso clásico de una neuritis óptica viral, ya que aquí tenemos ya demostrado el crecimiento en el líquido cefalorraquídeo mediante el estudio de la PCR positivo para herpes. Sin embargo, puede ser así de tardado el llegar a hacer en el día a día, en lo que el paciente está con la pérdida visual, llegar a un diagnóstico, lo que lo hace complicado muchas veces.
Entonces ella siguió recibiendo la ciclovir y aquí lo que hicimos al estar, digamos, pensando en una recaída, pese a haber recibido su tratamiento, dar un antiinflamatorio con metilprednisolona intravenoso y dimos 3 bolos junto con un coadyuvante de prednisona oral. Es el seguimiento de la paciente a los 4 meses. Igual, por favor, me dice si no se escucha. Pero sí se escucha. Ahí me escucha, a lo mejor en la parte sí se le del escucha. video, ¿no? Sí se le escucha, doctora. Siga. ¿Se escucha? Sí. En mostrarles tomamos la visual cuando el paciente ya coopera. Esto ya es a su alta y lo hacemos mediante la cartilla de H visual ideal de un 20-40. Entonces, hasta ahorita no sé si me escucharon esa última parte. Aparentemente cuando pone un video no se escucha mucho. No se escucha. Ok, seguimos, pero lo vamos explicando y básicamente la idea del video era mostrar cómo podemos ver la agudeza visual en un paciente a esa edad, a los 4 años, y coopera perfectamente para poder realizarlo. El siguiente caso es de un masculino de 13 años que él refiere una baja visual en el ojo izquierdo y tenía 6 días de evolución y previamente había tenido adormecimiento en brazo y piernas con disminución de la fuerza. Eso fue un año atrás, pero realmente no le dio mucha importancia, pensó realmente que se había lastimado y lo dejó pasar hasta que fue interrogado y mencionó ese antecedente. Él en su pérdida de la visión está con una agudeza visual del ojo izquierdo de 3,200, un defecto pupilar, y la papila realmente sin alteraciones en el fondo de ojo, pero al ver los estudios de imagen, encontramos una imagen hiperintensa a nivel de los nervios ópticos y vemos además lesiones hiperintensas en encéfalo. Encontramos también en los laboratorios que regularmente pedimos, laboratorios, sobre todo cuando son neuritis no clásicas, pedimos laboratorios inmunológicos y encontramos mayor elevación el anticuerpo DNA doble cadena y los anticuerpos antinucleares. Lo que le llama la atención al neurólogo, este paciente fue canalizado, pese a ver esta imagen de lesiones hiperintensas amplias, fue canalizado hacia el área de reumatología y fue catalogado como un paciente con lupus. Sin embargo, había tenido el antecedente previamente y nosotros jurábamos que podía ser esclerosis múltiple. Entonces, el paciente le fue muy bien con bolos de metilprednisolona y agregándole su tratamiento inmunosupresor. Recibió varios bolos con ciclofosfamida y prácticamente el fondo de ojo que se siguió normal. Sin embargo, aquí pudimos haber, si no hubiéramos dado un tratamiento, pudimos haber obtenido cambios o daño en el fondo de ojo como atrofia óptica. Y el fondo de ojo en este paciente fue completamente normal, como si no hubiera tenido nada. El caso número 3 que les quiero compartir es de una paciente que igual ya de 14 años, que en ella llamaba la atención, había tenido baja visual de predominio igual ojo izquierdo y había sido acompañado con dolor de cabeza y había tenido como antecedente de importancia su hermana con lupus. Aquí su baja visual a lo mejor no fue tan importante como la del caso previo,
pero sí llega a ser de 20-200 su visión, que mejoraba a 20-50 con estenopeico. Aquí, en la exploración física, mencionarles que es muy importante hacer una revisión de la periferia también junto con la del nervio óptico, ya que nos puede dar muchas veces alguna pista o una clave de algo que esté pasando en la periferia. ¿Y qué veíamos en la periferia? En el ojo derecho, el que no tenía la afección visual, teníamos nada más datos de vasculitis en el meridiano de las 6 y de las 7, y en el ojo izquierdo encontrábamos inflamación del nervio óptico y inflamación también de los vasos en el meridiano de las 12. Aquí están las fotografías. Esta es la foto del ojo izquierdo, del nervio óptico con el borramiento 360 grados, clásico. Sin embargo, no sé si alcancen a ver en la imagen con el envainamiento que tenemos y la esclerosis alrededor de los vasos. Para nosotros es una vasculitis que nos hace pedir el siguiente estudio, y ese estudio es una florangiografía en donde muestran precisamente la salida del colorante, además de la salida del colorante en la papila. Entonces, en esta paciente, pues el antecedente de lupus que tenía en la familia nos llama la atención, ¿no? Nos prendía una banderita roja, y efectivamente dio elevación a los anticuerpos anti-DNA, doble cadena y antinucleares también. La resonancia magnética en ella fue completamente normal. Y vamos a regresar a la fotografía del caso que les comentaba. A lo mejor ya ahorita con lo que hemos platicado es mucho más fácil de entender o de sospechar ante cuál es más una neuritis óptica, y recordándoles que la neuritis óptica clásica no nos va a dar como tal cambios o alteraciones de hemorragias o cambios vasculares importantes, y de primera instancia podemos ver únicamente alteraciones alrededor de la papila, a menos que sea una neuritis óptica que se llama crión, que es la que es crónica y que puedes tener recaídas, y pueden llegar a presentar a los pacientes esas hemorragias, pero bueno, es realmente una neuritis nada común como para pensarlo como la primera opción. Y sí comentarles que nos podemos, cuando tenemos muchas veces las dudas, aclarar con los estudios de imagen como la florangiografía, y ver qué tenemos en el lado izquierdo de su pantalla, en donde sí vemos la imagen clásica de una neuritis óptica, en donde se ve la salida del colorante alrededor del nervio, y del lado derecho de su pantalla podemos ver realmente la imagen en donde no es tanta la captación del colorante alrededor de la papila, incluso hay falla en la captura del colorante, eso no se ve clásicamente en la neuritis óptica, y alrededor en el fondo de ojo vemos también parches del colorantes que no deberían de existir, lo que habla más de cambios y hemorragias y bloqueos, y lo que habla más de cambios vasculares. Bueno, aquí nada más comentarles que es el grito de la independencia, ya estamos todos los mexicanos celebrando, y nada más, eso sería todo del tema. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. En su práctica, ¿cuál es la etiología más frecuente de neuritis óptica en niños? Ok. Yo pienso que
En sí, en mi práctica, lo que he visto más frecuente son las post-vacunación y post-infecciosa, o sea, post-viral. De Generalmente, benignas, de curso benigno que se mejoran. sí, regularmente no hay una recurrencia, es monofásico el cuadro, es solamente en una ocasión y se mejoran, pero hemos llegado a tener casos de difícil diagnóstico en donde se ha llegado a pensar en enfermedades recurrentes, como les mencionaba, de neuritis óptica, como es el crión. Sin embargo, se ha descartado y hemos llegado a diagnósticos como el de infiltración leucémica, ya que muchas veces la punción lumbar nos dice que todo está bien, que no hay, digamos, células o que no hay en ese momento blastos y podemos pensar en que el paciente pueda tener una neuritis óptica y al hacerse recurrente y al hacerse distinta la presentación nos hace pensar en otra etiología, ¿no? Entonces, Doctora, eso ¿y en sería. la postvacunación con alguna vacuna en especial? No, ¿ahí me escuchó? Sí, hay alguna, tengo aquí en las preguntas, el doctor Flores quiere saber si ha notado que hay neuritis óptica en niños post alguna vacuna en Ah, ok. especial. Sí, generalmente es, por ejemplo, en la triple viral, podemos tener alguna reacción, Ujú. como neuritis óptica en niños. Y, por ejemplo, nosotros vimos muchos pacientes también en adultos después de la vacunación de influenza, de la H1N1, Sí. llegamos a ver aquí también pacientes. ¿Hay algún panel de laboratorio preestablecido? O sea, ¿hay un protocolo que le hace a los pacientes que tengan neuritis óptica bilateral que sigue un curso tórpido? Sí, regularmente, si es tórpido y se presenta en abrupto, ¿no? Regularmente tenemos ya los laboratorios, tanto para pedir para líquido cefalorraquídeo, el panel de meningoencefalitis virales, panel de meningoencefalitis bacterianas, lo pedimos, valoramos los antecedentes del paciente, si vemos antecedentes autoinmunes en la familia, si en la exploración física vemos algo que nos llame la atención de vasculitis, como les comenté en el caso que vimos de la niña, en el último caso, entonces nos van como prendiendo banderas para ir solicitando más, menos estudios. Regularmente los estudios caros, ¿no? Como los anticuerpos antiacuaporina 4, los solicitamos en neuritis no clásicas, ¿no? Y en donde ya tenemos eh, como tal una mielitis más la afección por imagen de la resonancia magnética. Doctora, entonces, ¿qué es una neuritis óptica clásica en un niño? Si es abajo, Bilateral. ajá, si es abajo de los 10 años, esperamos que sea la manifestación, pues que sea bilateral, que tenga síntomas, ¿no? Con cefalea, dolor retroocular, que sea muy, muy sintomática y es en abrupto, ¿no? Que sea el clásico paciente con una papilitis, que le veamos el fondo de ojo con la papilitis clásica, ¿no? ¿Y el tratamiento en esos casos es como el del adulto? Lo vamos, ¿Sí es la clásica? sí, lo vamos haciendo, digamos que igual que en el adulto, vamos dejando regularmente bolos de metilprednisolona y en este caso lo hacemos en base al peso y vamos de 20 a 30 miligramos por kilo y se va administrando entre 3 a 5 más o menos, dependiendo de la respuesta del paciente, y conforme vayan saliendo también los estudios de qué vamos teniendo positivo, de líquido cefalorraquídeo, y qué vamos teniendo para,
para las etiologías e ir apuntando para la terapia que sea como Específica. tal específica. Claro, no es lo mismo decir, ok, vamos a tener un paciente con anticuerpos antiacuaporina 4, ¿no? Por ejemplo, y nada más le dejo bolos de metilprednisolona y no le estoy dando el tratamiento que sigue, coadyuvante e inmunosupresor, porque finalmente es un paciente que ya per se los anticuerpos sabemos que puede haber una recurrencia, ¿sí? Entonces, tenemos forzosamente que buscar en una terapia inmunosupresora que lo encamine al tratamiento específico y que deje las menos secuelas. Una consulta, la pregunta de si es igual que en adulto me refería, ¿son 3 días de endovenoso seguido de vía oral por 11 días? Regularmente en adulto no dejamos la vía oral, a menos, y en los niños tampoco, a menos que sospechemos que sea una neuritis óptica que va a tener alguna recurrencia. Vuelvo y comento el ejemplo de los pacientes con los anticuerpos para antiacuaporina 4. Esos sabemos, si son positivos, ya sabemos que pueden tener una recurrencia. No es lo mismo que tengamos un paciente con una neuritis óptica viral que clásica, que no estoy esperando yo una recurrencia. Entonces, en ellos me puedo quedar simplemente con los bolos y dependiendo del virus, pues su terapia antiviral, ¿no? Claro, en tales casos recomienda que sea tratado también por neurología. Siempre. Y punción lumbar en tales casos igualmente. Siempre lo dejamos, sí. La verdad es que en la literatura vamos a encontrar que no en todos los casos, a lo mejor en una clásica, no en todos los casos está recomendado, pero es como en el primer caso que les presenté, muchas veces salen los anticuerpos séricos, IgG, IgM, pueden salir ya sin la infección y es hasta que haces una PCR de líquido cefalorraquídeo que logras un diagnóstico. Entonces tú siempre en la historia de la enfermedad tienes que ir guardando líquido que le llamamos nosotros que es líquido, es oro para nosotros, porque más adelante no sabemos si vamos a irle solicitando algún otro estudio que complemente. Perfecto. Aquí en Perú nos comenta la doctora Valdivia, se ha visto más post-herpes y post-varicela. Una pregunta, la presentación unilateral versus la bilateral tiene relación con la edad, ¿no es cierto? Dijo que si es menor de 10 años es bilateral. Es lo común. Ok. ¿Todos los pacientes responden a esteroides? Pregunta el doctor Guamán. Muy buena pregunta. No todos los pacientes van a poder responder a esteroides, sobre todo las neuritis ópticas secundarias a neuroinflamación. Podemos tener muchos problemas y requerir de coadyuvantes de inmunosupresión, darles rituximab a la neuromielitis óptica, requerir plasmaféresis, si no responde, requerir inmunoglobulinas y regularmente son las neuritis ópticas que sospechamos de etiología autoinmune. Perfecto. Una pregunta. Aquí sobre, de nuevo, la dosis de esteroides endovenosos. Usted dijo 30 por kilo. De 20 a 30 miligramos. Ok. ¿Cómo diferenciar una neuritis óptica versus un papiledema? El fondo de ojo, me imagino que se refiere. Ok, sí, pero una neuritis óptica de un papiledema. Ok, sí, regularmente el edema de papila tiene mucho más, clínicamente para empezar no va a haber dolor, clínicamente no va a tener baja visual, ¿no? Hasta que avanza en el tiempo y lleva años y entonces sí vamos a tener repercusión en la agudeza visual. Y la neuritis óptica, a diferencia del papiledema, podemos tener en el papiledema sí cambios
vasculares pequeños que comienzan a existir, sobre todo en las etapas avanzadas. Cierto, muy bien. Son las diferencias. ¿En qué casos de neuritis óptica se complementa el estudio con resonancia de encéfalo y columna cervical? Ajá, el neuroeje nosotros le llamamos cuando tenemos las dos regiones y regularmente en el hospital regularmente lo dejamos en casos en donde el paciente tenía algún síntoma de pérdida en la movilidad de algún miembro, ya sea superior o inferior. Con Pero, síntomas neurológicos asociados, entonces. ¿en los síntomas qué? Neurológicos asociados con síntomas neurológicos. Exactamente, en base a los síntomas neurológicos, realmente son en los que sospechamos que sea una neuritis óptica atípica, si de entrada lo pedimos, aunque no tenga síntomas neurológicos. ¿Qué tipo de resonancia pide? ¿De cerebro y órbita? ¿De nervios ópticos? Ok, en realidad ahí solamente, como ya tenemos el diagnóstico clínico o la sospecha clínica, ya vimos el fondo de ojo y estamos viendo una papilitis, regularmente pido una resonancia magnética de cráneo para que no sea tan costoso y pedir órbita, porque aquí cuestan por las dos regiones. Entonces, regularmente pido cráneo si ya tengo mi diagnóstico clínico. Si digo, voy a pedir el estudio de neuroeje, sacan la imagen de toda la columna y es así como regularmente lo pedimos para que salga toda la médula. Perfecto. ¿Es importante considerar el diagnóstico de diferencial de esclerosis múltiple? Sí, es muy importante, ya que quizás nosotros solamente estemos viendo un pedacito de la historia natural que ese niño pueda tener en su vida. Probablemente sea un espectro chiquito y sea el primer cuadro que sea finalmente lo que va a evolucionar más adelante a una esclerosis múltiple. Volviendo a lo que me comentaban, puede suceder que en algunos pacientes no mejoren completamente al tratamiento de esteroides, sí, sobre todo si estamos sospechando a lo mejor en que la etiología no nada más sea una DEM, sino a lo mejor pueda ser incluso ya como tal el debut de la enfermedad, que es la esclerosis múltiple, y que muchas veces vamos a requerir el tratamiento más específico, que en este caso es ya darle pues, el interferón, ¿no? O incluso el glatimer, o incluso ya dar un biológico, pensando ya no nada más en la DEM, sino pensar a lo mejor que pueda deberse a parte de una enfermedad o el espectro de ya la esclerosis múltiple, y por eso no nos está respondiendo este paciente. Exactamente, cuando no resuelve, hay una enfermedad de fondo que puede ser una enfermedad sistémica. Yo no veo niños, pero las veces que he visto una niña de 16 años, tenía una neuritis óptica y al mandarle la resonancia era una esclerosis múltiple. Entonces, como dice muy bien, pues puede ser la primera manifestación, no tenía ninguna manifestación hasta ese momento. Aquí el doctor Karen nos menciona que algunos pacientes desarrollan esclerosis múltiple años después del episodio de neuritis, incluso ya cuando son adultos. Sí. Otra pregunta, ¿el anticuerpo antiacuaporina es muy específico para la neuromielitis óptica? Si lo tenemos positivo, el 99% va a ser neuromielitis óptica. Sí, es muy específico. Correcto. Para neuromielitis óptica. Muy bien. Aunque en la neuromielitis óptica puede estar positivo o puede estar negativo el anticuerpo. Pero si nos salió positivo, definitivamente es 99% neuromielitis óptica.
Acá el doctor Funo nos menciona que él es neurólogo de adultos, pero y en la clínica ha notado que los pacientes manifiestan visión borrosa y dolor ocular, ¿no? Que es un síntoma frecuente, son muy sintomáticos los niños, ¿no? Sí, sí, en los niños regularmente ellos no te dicen tanto el dolor ocular, por eso en los artículos no está tan mencionado. Sí, cuando les preguntas de manera dirigida, sí te lo refieren como en el adulto, pero más que nada ellos refieren un dolor de cabeza generalizado. No, tal vez no saben diferenciar. Claro, Probablemente. ok, muy bien. ¿El anti-MOG se debe pedir solamente en los casos atípicos? Regularmente sí, el antimoc, el 50% de los pacientes con ADEM va a salir positivo. Entonces sí ayuda mucho al diagnóstico de ADEM, pero puede salir también positivo en neuritis recurrente o neuritis aisladas. Entonces, sí, por supuesto, es cuando sospechamos en un caso atípico, sí pedirlo, porque sí nos habla también de que vamos a requerir un tratamiento inmunosupresor mucho más fuerte y ellos responden mucho mejor también a la terapéutica con esteroide más a lo mejor rituximab o plasmaféresis. Entonces, recapitulando, una neuritis típica en un niño es benigna, usualmente bilateral si es menor de 10 años, se resuelve, responde a los esteroides en periodo corto. Si no se resuelve, si no responde a los esteroides, si está empeorándose, puede ser una manifestación inicial de una enfermedad de fondo, por lo cual tenemos que hacer punción lumbar, interconsulta neurólogo, resonancias de cerebro y órbita. Sí, regularmente la punción lumbar, perdón, la hacemos siempre desde el principio porque como ya dimos esteroide, nos puede modificar los resultados. Igual tomamos muestras séricas del suero del paciente para tenerlo guardado por si requerimos estudios más adelante por alguna recurrencia y tener guardados. Sin embargo, de entrada sí lo ideal es pedir esos laboratorios, sobre todo resonancia magnética y punción lumbar de entrada. Correcto, muy bien. Una pregunta. Los niños que han tenido neuritis óptica, posiblemente post vacunación, ¿pueden vacunarse de nuevo? Ok, ahí por ejemplo dicen que tienen que esperar 6 meses a la siguiente vacuna. ¿Pero es posible que hagan una segunda oportunidad? Sí, de hecho, o sea, lo indicado es que sí se les vacune, pero que pase 6 meses del episodio. Correcto, correcto. Muy bien, acá hay felicitaciones de su charla. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La doctora Valerie tenía un comentario. Sí. Por favor. Les dejo mi correo también, porque... Correcto. La doctora Valerie levantó la mano. Sí. Por favor, ¿puede tomar la palabra? Estaba solicitando la doctora Valerie. Creo que no está. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna experiencia, el doctor Flores, tal vez? ¿Cuál es la etiología más frecuente que ven en el lino? Lino. Gracias. No sé si me oye, doctor. Nos interesa porque ahí se ve diversidad, tiene mucho número de pacientes y variedad. Doctor Albán, también lo vi del Instituto Nacional de Neurología. Si tiene algún comentario, doctor. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí. Sí. En primer lugar, para felicitar a la doctora porque está cubriendo un espectro clínico que en los dos grandes hospitales que manejamos neuritis óptica acá en Lima no lo cubrimos.
y en este caso es la población infantil. En ciencias neurológicas vemos neuritis óptica con el enfoque del adulto, ¿no? Y básicamente las enfocamos desde el punto de vista de la clasificación clínica de neuritis óptica típica y de neuritis óptica atípica, ¿no? Mi mayor preocupación es que siempre hay una tendencia entre los residentes a buscar más esclerosis múltiple que otra cosa. Y lo primero que hacen es pedir la resonancia magnética o iniciar el tratamiento inclusive sin imágenes, lo que puede tergiversar la evolución posterior de imágenes y clínica del paciente, ¿no? Sin embargo, en nuestra institución, a mi parecer, parece que son más frecuentes las neuritis ópticas atípicas que las típicas. En nuestro medio siguen siendo frecuentes la tuberculosis, eventualmente la sífilis y una serie de desórdenes infecciosos que ya nos han permitido aprender de memoria el cuadro clínico de las neuritis ópticas atípicas, ¿no? Tengo entendido que dentro de las atípicas están bien los desórdenes de espectro de la neuromielitis óptica y los consideran atípicas por la perversidad de su pérdida visual y por el compromiso bilateral, ¿no? Totalmente diferentes a las típicas asociadas a esclerosis múltiple, ¿no? Y estas cosas que estoy virtiendo en estos momentos me hacen corroborar que realmente lo que vemos en neuritis óptica en la población adulta es totalmente diferente a lo que ve la doctora en la población de niños, ¿no? Sin embargo, el espectro que manejan ellos y que nos interesa a nosotros, los neurooftalmólogos adultos, es el espectro de los 10 años para arriba. Porque hasta donde he entendido de la charla es que después de los 10 años los casos clínicos ya pueden convertirse en esclerosis múltiple o pueden convertirse en neuromielitis óptica. Y por ahí va dirigida mi pregunta. Para la autora, ¿qué tantos casos vienen después de los años, ¿no? Que no sean neuritis típicas o ENDA para lo que corresponde a ella, pero que sí sean esclerosis múltiple o sean neuromielitis óptica, desorden espectro, ¿no? Muy buena pregunta. Sí, realmente es difícil cuando vemos un paciente por primera vez y hacen un cuadro clínico que decimos EMDA o ADEM en inglés, y comentamos con los neurólogos a la par y con los de imagen, ¿no? Que se parece una EMDA a una ADEM en ese momento. Y luego la EMDA y el ADEM o el ADEM pueden ser monofásicos. Regularmente es una vez, ocurre y no vuelve a ocurrir. Pero en la literatura está reportado que también raro, pero puede existir que presenten otro evento más adelante. Entonces, también nos ata de las manos porque he llegado a ver pacientes que deberían de ser monofásicos por ADEM, con un polifásico y de ADEM. Sin embargo, siguen, como son pacientes chiquitos, yo he llegado a ver esto en niños, vamos a decir, que ahorita recuerdo, tenía 2 años su primer cuadro, el segundo cuadro como a los 4 o 6 años, y no cumple, y sigue sin cumplir criterios para esclerosis múltiple. Realmente se queda como una EMDA o ADEM polifásico, porque no cumple criterios para esclerosis múltiple, pero realmente el tiempo nos va a decir si va a ser o no va a ser más adelante esclerosis múltiple. Es lo único, el tiempo es lo que va a decir. Y por eso hay tan poquitos estudios al respecto, porque estamos hablando que requerimos, por ejemplo, en este paciente, su primer cuadro fue a los 2, el segundo entre 4 y 6, y probablemente si vuelve a presentar otro, o se hace esclerosis múltiple, va a ser hasta los 12 años de edad de ese paciente. Pero realmente tengo pocos casos, yendo en un hospital de referencia, de oftalmología, y
y nada más me llega a la mente este paciente que hasta ahorita se sigue comportando como una ADEM o EMDA polifásica ya, y no sabemos si va a continuar siendo esclerosis múltiple a sus 12 años. Así de difícil puede ser. Sí. Doctora, por favor, permítame insistir en su espectro de edad para preguntarle si ustedes también con qué frecuencia ven los procesos linfoproliferativos. Okay. Se lo digo porque tuvimos dos casos, pero uno de ellos fue muy anecdótico, ¿no? De un paciente de 16 años que entra a la consulta como un cuadro típicamente agudo, ¿no? Con imágenes, y fue diagnosticado imagenológicamente y clínicamente como una neuritis óptica, ¿no? Le dimos el tratamiento correspondiente siguiendo el protocolo de la ONTT, lo que mencionaba la doctora, 3 días de pulsos de metilprednisolona y 11 días de corticoide. El paciente mejoró a 20/20 la agudeza visual, ¿no? Se va el paciente, pero a las 2 semanas regresa otra vez con una visión peor. Regresó con una visión de percepción de luz, ¿no? Y bueno, nos llamó la atención. Esa no es la manera usual de presentarse, por ejemplo, en una esclerosis múltiple con comprometer el mismo ojo posteriormente, o en el espectro, en el desorden espectro que generalmente afecta el ojo contralateral y también de una manera perversa, pero este paciente se recuperó a 20/20, ¿no? En la primera oportunidad, cuando el médico residente hace el plan de trabajo, pide todo lo de rutina, incluida la radiografía de tórax. Y nos comenzamos a preguntar qué cosa puede ser esto. Y de casualidad le dijimos al médico residente, a ver, dale una miradita a la radiografía de tórax que no la has visto. Y, oh sorpresa, encontramos un velamiento del componente pleural en la parte inferior de uno de los, efectivamente, ¿no? Hicimos la interconsulta a un hospital especializado en tuberculosis y ellos nos dijeron de que realmente el paciente tenía un derrame pleural compatible con una tuberculosis. Se le inició el tratamiento con antituberculostáticos, pero el paciente seguía haciendo problemas respiratorios, ¿no? Le hicimos un control de radiografía de tórax nuevamente y el velamiento, ¿no?, a nivel torácico era mucho mayor. Así que lo único que nos quedó es pedir una interconsulta a hematología en el mismo hospital y nos contestaron que el paciente no era, no reunía las condiciones como para hacer una punción medular. Bueno, intentamos por un tercer hospital y en un tercer hospital felizmente un residente de tercer año en su guardia le logró hacer la punción medular al paciente y, oh sorpresa, fue un problema linfoproliferativo, ¿no? Eso lo cuento anecdóticamente porque suele pasar con mucha frecuencia, ¿no? Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los pseudotumores orbitarios, suele pasar con mucha frecuencia que el paciente llega clínicamente con un cuadro típico de neuritis óptica y con imágenes típicas de neuritis óptica, pero tengan cuidado a la hora de evolucionar al paciente, porque puede que el paciente recupere 20/20, pero puede aparecerse 2 semanas después con una clínica, ¿no?, de manera insistente que ya nos comienza a traer problemas. Y felizmente que este paciente, lo tengo que reconocer, fue un descuido para nosotros, pero cuando hay una relación médico-paciente aceptable, pues el paciente y los padres de familia nos aceptan de todo, ¿no? Y lamentablemente el niño pasó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y aproximadamente a los 3 meses falleció el paciente, ¿no? Cuento esta anécdota para que sobre todo los médicos residentes tomen conciencia de que el paciente no termina la enfermedad cuando sale de alta y hay que seguir evolucionándolos constantemente. Lo mismo pasa en los problemas de órbita, lo mismo pasa en otro tipo de desórdenes neurooftalmológicos, y a quienes rogaría es a los médicos residentes, por favor, escuchar estas anécdotas porque los conflictos legales
ahora están a la orden del día y no sería prudente que por olvidos terminemos bajo estas circunstancias. Gracias, doctora, por haberme permitido contar esta anécdota y por haberme respondido adecuadamente a las preguntas que yo le he hecho. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Muy, muy interesante. Yo tuve una anécdota muy, muy parecida que les comenté durante la charla de un paciente que sospechábamos ya por ser tan atípico en que pudiera existir algo más. Sin embargo, todas las funciones lumbares salían limpias y era un paciente que ya estaba en remisión de leucemia. Y realmente lo increíble es que de tantos cuadros de baja visual, y eran aparte respondedores a esteroide, y era la clásica manifestación de dolor ocular y recuperación con esteroide en este niño. Sin embargo, no nos ayudaba nada el aspirado de médula y la punción lumbar, y no había nada. Entonces, nosotros tuvimos el caso de una infiltración aislada. De hecho, llegamos a hacer nosotros, tuvimos la ventaja del apoyo de neurocirugía, hicimos una biopsia del nervio óptico y se documentó la infiltración aislada del nervio óptico, pero finalmente el paciente también, el desenlace fue ya pues de muerte, desafortunadamente, y digamos que nos costó mucho tiempo el que todas las especialidades nos pusiéramos de acuerdo para lograr hacer la biopsia en el ojo que había perdido visión. Entonces sí, la verdad es que felicidades, porque ustedes también hicieron un trabajo muy arduo en ese paciente, que en este caso tuvo el derrame pleural, ¿no? Pero sí, o sea, las posibilidades diagnósticas empiezan como abanico a abrirse, y no hay que perderse. Yo siempre digo, bueno, si de base tenemos en este paciente leucemia, no voy a pensar que tenga la neuritis óptica más rara, que es la CRION, o la recurrente crónica. No voy a pensar en esa posibilidad cuando todos mis demás estudios son normales, sino mi siguiente posibilidad debe de ser en las posibilidades diagnósticas del paciente. Y usted, la verdad es que actuaron muy bien, porque la posibilidad también, al estar inmunocomprometido el paciente, podría tener también una infección pulmonar, ¿no? Sin embargo, estas enfermedades nos ganan a veces en el tiempo, y los pacientes a veces se van antes, ¿no? Doctor Albán, muchas gracias por compartir. Nos encanta que esté presente con su experiencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, invitación. gracias a usted. Una última pregunta. Me pregunta qué diferencias hay entre la neuritis óptica y con la hereditaria de Leber. ¿Cómo se puede diferenciar en un niño? Ok. Neuropatía óptica hereditaria de Leber y la neuritis óptica, pues simplemente el comportamiento es muy diferente, ya que no tenemos los cambios vasculares en una neuritis óptica clásica, como en una neuropatía óptica de Leber. El antecedente familiar también en la hereditaria de Leber, pues es muy importante, ¿no? Y la manifestación de edema del nervio óptico en la del Leber, pues no la vamos a observar, ¿no? Perfecto. Muy bien. ¿Algunas preguntas? ¿Algún otro comentario? Pues no. Entonces, solamente agradecerle. Acá hay una pregunta. He tenido una paciente de 35 años, no es con prueba rápida de COVID y neuritis óptica. ¿Ha tenido algún caso en un niño, supongo? Sí, no hasta ahorita. Yo creo que porque no se les hace no hemos visto tanto COVID, pero seguramente
Y he buscado reportes y no he encontrado de COVID, pero seguramente puede también observarse esas dos asociaciones. Yo creo que ahí lo que valdría la pena, porque bueno, pensemos en algo, o sea, si es una paciente que de base ya tiene una enfermedad y además tiene COVID, sabemos que de base va a bajar la inmunidad y a lo mejor puede presentar una neuritis por su enfermedad de base, como es a lo mejor la esclerosis múltiple, ¿no? Pero ¿qué tanto demostrar, por ejemplo, que un paciente que no ha tenido ningún cuadro y pueda ser puramente por el COVID, pues ahí habría que ver con infectología si podemos hacer mediciones de COVID mediante líquido cefalorraquídeo y ver si podemos obtener ahí algo que demuestre que lo sea, ¿no? Porque el problema es que la situación aquí es que tanto el IgG y el IgM del COVID, pues puede variar en el transcurso de la enfermedad y no por ahorita estar negativo, no significa que no sea la causante de la neuritis, o por estar positivo, que sea del pasado, pudiera estar, pues digamos, en este momento presentando ya la neuritis. Entonces, la verdad es que he tenido un paciente con datos neurológicos, en este caso tuvo un seno cavernoso que previamente ya había sido sí, diagnosticado. Sin embargo, no tuvimos los laboratorios ninguna causa, se quedó como idiopático. El paciente con esteroides mejoró, realmente dejó de ver doble, pero ahorita en esta pandemia empeoró otra vez su cuadro, empezó con la diplopia y nos contactó. Entonces, ahí el paciente salió con COVID positivo, pero lo que creemos en este caso es que el paciente tiene una enfermedad de base que no se ha podido diagnosticar entre que el paciente no se hace los laboratorios suficientes por recursos económicos y por el tiempo, porque estos pueden variar en la evolución de la enfermedad, y en este caso probablemente ahorita su inmunidad disminuyó por haber tenido COVID aparte, pero no que el COVID estuviera causando el seno cavernoso. Entonces, claro, es muy difícil qué fue primero, ¿no? También. Y también estamos esperando, por ejemplo, en COVID, yo pienso efectos de este tipo, en el nervio óptico, probablemente puedan suceder en vacunación, efectos de esto, ¿no? No sabemos. Claro, entonces, ya de transversa, claro, es posible. Sí, es posible. Doctora Patricia, ¿me permite otra? Claro, ¿cómo no? Observación. Adelante. Y sigo con las anécdotas porque las anécdotas son aleccionadoras realmente, miren, ¿no? Y esto va dirigido para los médicos residentes, ¿no? Hasta cierto punto de vista es relativamente fácil hacer un diagnóstico de neuritis óptica, ¿no? Sin embargo, la mayoría de nosotros, bueno, la mayoría de los médicos jóvenes, de los oftalmólogos jóvenes, de los neurólogos jóvenes, nunca han visto un caso de neuropatía óptica de Leber. Y hacer un diagnóstico de neuropatía óptica de Leber no es fácil, porque los chums auxiliares que se observan en esto no se observan de una manera permanente, no están ahí a simple vista para que todo el mundo los vea, ¿no? Y no solo eso, sino que si yo no he visto nunca un fondo de ojo con edema de papila, mucho menos voy a ver chums auxiliares, claro, como son los que se observan en la neuropatía óptica de Leber. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿No? Y esto se lo cuento a los residentes también. ¿Cuál es el problema? Que llega un paciente joven de 16 años, de 15 años, con pérdida visual, aguda o subaguda, en uno de los dos ojos. Lo ve un médico residente, y el médico residente, como no tiene conocimiento de la enfermedad, o lo diagnostica como una ambliopía, o lo diagnostica como una anisometropía, o cualquier otro diagnóstico. La carga de
citas en nuestras instituciones son tan largas que a ese paciente le pueden dar cita para 2 o 3 meses. Pero cuando regresa a su segunda cita, ese paciente ya viene con compromisos de sensorial visual en el otro ojo. Y ya está instalada la neuropatía óptica de Leber en ambos casos, ¿no? Entonces, ese va el mensaje para los jóvenes, ¿no? Y sobre todo en casos de huelga, porque en casos de huelga es en donde suceden este tipo de problemas, ¿no? Cuando vean un paciente joven en quien no se explique la pérdida visual sensorial, síganlo, síganlo. Y por más que el sistema le dé cita para dentro de 2 meses, síganlo y usted denle cita para 1 semana, para 2 semanas, para 3 semanas, porque es la única manera de ver el compromiso sensorial contralateral al poco tiempo, ¿no? Y vuelvo a insistir con esto. Es importante tomar en cuenta estos detalles porque las negligencias están a la orden del día y a veces es mejor pecar por exceso que por defecto. Si usted tiene un paciente con una pérdida sensorial visual, pues pídale imágenes. Aunque a usted le parezca una neuropatía óptica de Leber, pídale imágenes, no importa, ¿no? Porque eso lo puede salvar a veces de un problema de negligencia médica, ¿no? Porque a usted lo pueden agarrar o porque no hizo nada o porque hizo mucho. Así que hay que estar en un punto medio. Eso para los médicos jóvenes, ¿no? Pérdida visual sensorial en un sujeto joven que no tenga expresión aguda, sospeche de un Leber, ¿no? Y gracias por compartir esta anécdota otra vez. Gracias, doctor. Un último comentario del doctor Pedro Muro. Fijarse en las pupilas. Si hay disminución de la agudeza visual, ver si hay el efecto pupilar aferente. Siempre hay que ver pupilas. Buen comentario del doctor Muro. Sí, exacto. Y una cosa más, igual de respecto a la última pregunta de COVID, ¿no? Quien ha tenido una prueba rápida de COVID y neuritis óptica, claro que todo, o sea, sí, aunque no tengamos algún caso descrito, claro que la sospecha de COVID puede estar para una enfermedad como una neuritis óptica. O sea, yo no veo por qué no. Si está dando manifestaciones a sistema nervioso central, claro que puede afectar, por supuesto, al nervio óptico. Sin embargo, aquí, para poder decir que es COVID 100% y no es otra cosa, lo que yo siempre les digo a los rotantes es, cuando tenemos que hacer un diagnóstico de neuritis óptica difícil, tenemos que descartar todo para enfermedades inmunológicas, enfermedades desmielinizantes, para poder llegar a que sea puramente COVID. ¿Me explico? Porque quizás de base tenga una enfermedad que lo esté inmunocomprometiendo y entonces esté desarrollando, ahora que tiene el COVID, esa neuritis óptica secundaria, vamos a decir, a esclerosis múltiple, por dar un ejemplo. Pero en realidad no sabemos si el paciente de base trae un lupus, ¿no? O si el paciente de base trae otra enfermedad que al inmunosuprimirse con el COVID nos esté dando una neuritis por lupus, ¿no? Entonces sí tenemos que tratar de identificar mediante lo que tenemos. Prueba de PCR, el líquido cefalorraquídeo, y tratar de llegar al diagnóstico mediante ese medio de neuritis por COVID, ¿no? Y descartar que todo lo demás esté negativo. Ahí sí, cuando tenemos que hacer un diagnóstico de rareza de neuritis óptica, tenemos que decir todo lo demás es negativo. Muy bien, doctora, muchas gracias, excelente charla. Muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos a la próxima charla de neurooftalmología, que es un tema nistagmus. Muy bien, muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.